White. A ver, noticia importante de esta semana. Renovó su contrato Ben White, renovó su contrato Benny Blanco, renovó con el club, él tenía contrato hasta el 2026, renovó su contrato y ahora el vínculo con el Arsenal se extiende hasta 2028. 2 años más para Ben White en el club. ¿Qué implica esto? El Arsenal se asegura a uno de sus mejores jugadores, uno de sus activos más importantes por más tiempo. Seguramente haya habido también una mejora salarial, ¿no? Seguramente haya habido una mejora salarial merecida, merecidísima para Ben White. Un jugador que ha crecido mucho y que ha recorrido un largo camino en el Arsenal. 2028 con opción de un año más, virtualmente 2029, como bien aporta el buen dato, buen dato. Lo que es un contrato muy a largo plazo, ¿no? Con el Arsenal que tiene Ben White tiene de 4 a 5 años más de estadía en el club. No quiere decir, a ver, que Ben White se vaya a quedar todo ese tiempo. Después capaz puede venir el Real Madrid con 200 millones de dólares. Ben White se va a jugar a Real Madrid, se va a ir a Madrid a pasear todas sus fachas por la Gran Vía. Bueno, puede pasar cualquier cosa de aquí a futuro. Lo cierto es que el club blinda a Beni Blanco, ¿no? Blinda a Beni Blanco, que la realidad es que es un jugador muy importante para el Arsenal. Es realmente uno de los pilares de este equipo. Y hay que decir que Ben White no, a ver, no llegó siendo un caudillo, no llegó siendo un líder. Sí que la verdad que su fichaje generaba muchísima expectativa. La verdad que era un fichaje que en su momento, cuando Arsenal ficha a Ben White, la verdad que era un fichaje que generaba mucha expectativa. El Arsenal tenía que robustecer su defensa, el Arsenal tenía que mejorar una defensa que estaba integrada por jugadores que no estaban a la altura de lo que se pretendía, ¿no? Una defensa integrada por centrales como Sócrates, por centrales como Mustafi, por centrales como David Luiz. A ver, una defensa del Arsenal que era muy endeble. Y Arteta lo primero que hizo, o uno de una de sus primeras directivas, ¿no? Una de sus primeros movimientos como entrenador del Arsenal, una de sus primeras medidas, ¿no? En este ciclo que ya lleva 4 años, fue empezar a robustecer la defensa y Ben White se convirtió en una incorporación muy importante. En su llegada al Arsenal, Ben White venía del Brighton, de un largo recorrido en el fútbol inglés, vistiendo la camiseta también del Newport, ¿no? Cuando en cuarta división, cuando era joven, del Peterborough United también jugando en tercera. Ben White tiene mucha experiencia en el fútbol inglés, en las diferentes categorías del fútbol inglés. Jugó en el Leeds también en segunda división en el Championship. En esa temporada del Leeds 2019-2020 fue la primera temporada de Marcelo Bielsa en el Leeds. La verdad que el Leeds estuvo muy cerca del ascenso, no lo consiguió, pero Ben White empezó a sumar como empezó a asomar, ¿no? En ese momento como un defensor muy fiable y como un defensor atípico. No era el típico defensor inglés grande, fuerte, tosco, sino la verdad que siempre fue un zaguero muy ágil, ¿no? Elegante, un zaguero calmo, ¿no? Un defensor con muchas cualidades futbolísticas, con una inteligencia táctica muy especial. Ben White realmente fue un futbolista que siempre, desde sus inicios, se mostró como un jugador muy inteligente a nivel táctico y muy apto en sus o sea, muy apto en sus cualidades, ¿no? Un tipo con un abanico de recursos muy interesantes, que, como digo, surgido de Brighton, que pasó por diferentes equipos, fue dirigido por Bielsa y que el Arsenal lo compra desde Brighton a cambio de más o menos 50 millones de euros, ¿no? 50 millones de libras en realidad, o sea, un poquito más, unos casi 60 millones de euros. En su momento fue un fichaje que generó cierta polémica o que no convenció a todo el mundo, porque la realidad es que decían que se había pagado un precio muy alto por un defensor de Brighton, por un defensor que tampoco había demostrado tanto
en el gran nivel del fútbol inglés. Cuando el Arsenal compra a Ben White solamente había jugado una sola temporada en la Premier League. Sí que tenía un largo recorrido, ¿no?, en las categorías más bajas. Como digo, jugó en el Championship con Bielsa, había jugado en tercera, había jugado en cuarta división, estuvo con el Brighton también en Championship. Bueno, pero en la Elite, digamos en la Premier, ¿no?, en lo que era el principal escalafón, la categoría más alta, Ben White solamente tenía una temporada. Una temporada en la que sí había rendido a buen nivel, pero el Arsenal era el gran salto en su carrera. Ir a jugar al Arsenal era el gran salto en la carrera de Ben White. Y un fichaje que costó 50 millones de euros, como digo, 50 millones de libras, un poquito más, la realidad es que generó cierto murmullo, ¿no?, por parte de la parcialidad del Arsenal. Bienvenido Gastón, ya hemos hablado, ¿no?, del Arsenal Bayern Múnich, llevamos más de 3 horas de stream, casi 4 horas de stream, hemos hablado mucho de eso, así que se puede repasar en algún otro momento. Ahora estamos hablando de Ben White. La realidad es que el fichaje no convencía a todo el mundo. No todo el mundo estaba convencido con Ben White. Esa es la realidad. Yo particularmente siempre tuve certezas de que Ben White, bueno, fuegos artificiales, che, fuegos artificiales. A ver, yo siempre tuve certezas de que Ben White tenía mucho para crecer, de que Ben White era un diamante en bruto. Ben White era realmente un diamante en bruto cuando lo ficha el Arsenal, desde Brighton. Es un fichaje que Arteta, lógicamente, puso muchas fichas en Ben White y fue, como digo, una de las primeras grandes contrataciones del Arsenal. La realidad es que el camino que recorrió Ben White en el Arsenal fue siempre ascendente. Ben White siempre mejoró. Ben White mejoró todos los días. Y hay imágenes de la serie del Arsenal, de All or Nothing, que la realidad es que demuestran que siempre había mucha fe puesta en Ben White. Hay una charla entre Carlos Cuesta y Ben White, donde Carlos Cuesta le explica a Ben White que depende de él, depende de él ser uno de los mejores defensores del mundo, que depende solamente de él, porque él las cualidades técnicas, las cualidades tácticas, la inteligencia, ya la tenía, y que él tenía todo por demostrar, y que eh, solamente iba a depender de su capacidad de mejora. La realidad es que Carlos Cuesta tenía mucha razón. Pero en ese momento, Ben White, incluso el propio Ben White, hablaba en la serie de que estaba preocupado porque la gente lo criticaba por su precio. O sea, en las redes sociales, lo que Ben White recibía eran críticas, que decían que por 50 millones no estaba aportando nada. Y la realidad es que yo nunca tuve esas dudas. Evidentemente hubo gente, otra vez fuegos artificiales, che. Bueno, evidentemente hubo gente que sí tenía muchas dudas con Ben White y que se lo trasladaba, ¿no? Pero yo siempre creí en él. Realmente yo siempre creí en él. A ver, hemos visto un Ben White que comenzó su carrera en el Arsenal como zaguero central. Esa fue su principal posición. Y ahí jugó la mayoría de sus partidos en la primera etapa en Arsenal. Cuando llegó al club, era la pareja de Gabriel Magalhães. Ben White era realmente la pareja de Gabriel Magalhães. Y todos pensamos que Ben White iba a ser el zaguero central del Arsenal del futuro. O sea, todos pensamos que el futuro de Ben White estaba en la saga central. Realmente eh, nadie pensaba que Ben White se iba a convertir en lateral derecho. Yo creo que era muy, muy difícil de pronosticar. Realmente era muy difícil de pronosticar. Pero llegó el partido con Chelsea de aquel 20 de abril de 2022, justamente un partido que enfrentó a Thomas Tuchel y a Mikel Arteta, una visita a Stamford Bridge donde el Arsenal tenía que empezar a ganar puntos porque si no se iba a quedar afuera de las competiciones europeas. En ese momento el Arsenal, en esa temporada 2021-2022, el Arsenal estaba peleando por volver a la elite de Europa. Ese Arsenal quería volver a la elite de Europa
y necesitaba sumar puntos. Y vino un partido en Stamford Bridge, un partido bisagra en la carrera de Ben White, porque Ben White ese día jugó por primera vez de lateral derecho y Holding ocupó la saga central. En ese partido también fue titular el Neni y también fue titular Nketiah, que en ese momento corría de atrás en la pelea por ser el número 9 con Alexander Lacazette. Mikel Arteta sacudió el 11 y puso a Ben White de lateral derecho. Aquel día el Arsenal ganó 4-2. Y para mí fue un punto de inflexión en la carrera de Ben White en el Arsenal, porque le demostró a Arteta que podía rendir de lateral derecho. Ese día Ben White en Stamford Bridge le demostró a Arteta que podía rendir de lateral derecho. Ahora, a la siguiente temporada, temporada 2022-2023, temporada en la que el Arsenal le pelea el título al Manchester City, viene William Saliba. Viene William Saliba, que regresaba de su préstamo del Olympique Marsella, ya mucho más maduro, ya en condiciones de probarse en la Premier, ya en condiciones de probarse en la Premier. Entonces Arteta decidió correr a Ben White al lateral derecho, dejarle el lugar de primer central a Saliba, y Ben White empieza su recorrido la temporada pasada como el lateral derecho del equipo. No solo como el lateral derecho del equipo, sino como uno de los mejores laterales derechos de la Premier League. A mi gusto, a mi gusto. Ben White se asentó en el lateral derecho. Ben White se convirtió en uno de los mejores en ese puesto. Creo que está a la altura de Kyle Walker. Creo que Ben White está a la altura de Kyle Walker. Creo que Ben White está a la altura de los mejores en ese puesto a nivel mundial, para mí. ¿Por qué? Porque Ben White sumó todo su conocimiento futbolístico, todas sus capacidades, ¿no? Todas sus aptitudes, toda esa calidad que tiene, esa calma, esa pausa, poner la pelota abajo de la suela, mirar el panorama, elegir la mejor opción para el pase, toda esa fiereza para la marca, porque Ben White siempre fue un guerrero, porque Ben White siempre fue un tipo que tiene fuego sagrado, un tipo que juega con el alma. Ben White siempre fue un luchador y le agregó, o sea, a todo eso que ya tenía, le agregó la capacidad para proyectarse, para pasar por atrás del extremo, para contener, para incluso esta temporada jugar invertido, jugar como lateral invertido. Ante la baja de Zinchenko, que la temporada pasada era una pieza fundamental dentro del engranaje de Arteta, eh, Arteta primero le dio ese rol a Kivior. Cuando vio que Kivior no lo podía cubrir, dijo, voy a intentarlo con Ben White. Y Ben White esta temporada incluso demostró que también puede pisar carriles centrales, que puede ser un medio centro en la salida. Entonces, estamos viendo un Ben White que lo único que hace es mejorar. Ben White no ha hecho más que mejorar en Arsenal. Y para mí, no sé si hemos visto el techo todavía de Ben White, no sé si todavía hemos asistido al techo de Ben White, lo que sí me parece que se ha transformado en un pilar de este equipo. Como digo, hay jugadores en este equipo que son, eh, que son realmente importantes porque son motores, porque son el alma, porque le aportan energía. Y dentro del Arsenal podemos hablar de Martin Odegaard como uno de los jugadores que más energía aporta, como de Gabriel Martinelli como uno de los motores, como uno de los como el alma también del equipo. Y sin duda no podemos dejar afuera a Ben White. Ben White desde la defensa es uno de los que más empuja. Para mí con Gabriel Magaláes también, ¿no? Pero Ben White de la defensa es uno de los que más empuja. Interrumpo este breve análisis para contestarle al amigo Matías Screamer. Más triste es venir a un chat a tirar mierda. Eso es más triste, amigo. Tu vida debe ser muy triste. Yo soy muy feliz hablando del Arsenal, ¿eh? Muy, muy feliz hablando del Arsenal. Realmente muy feliz. Eh, la realidad es que Ben White lo único que hace es mejorar. La verdad que Ben White ha crecido muchísimo. Como digo, no solo se ha convertido en uno de los defensores más fiables, en uno de los defensores más regulares, porque la realidad es que hay que hablar de un Ben White que no falta nunca, no falta nunca. El tipo está siempre sano, siempre firme. Incluso en momentos donde ha tenido que atravesar
ciertas dolencias, ciertos problemas físicos, jugaba igual y rendía a buen nivel. Y en algún momento, a ver, en algún momento hemos hablado de que había bajado un poquito el nivel, que Ben White quizás no estaba tan firme en la marca, sufrió contra algunos extremos, hubo algunos partidos donde quizás no estuvo tan fino, ¿no? Que quizás le vimos cierta endebleza, pero para mí era porque quizás no estaba a tope en lo físico. Jugó hasta lesionado. La realidad es que Ben White es un guerrero. Ben White es realmente un guerrero. Y esta renovación de Ben White es una excelente noticia para el Arsenal y se suma a a muchos otros acuerdos a largo plazo que tiene el Arsenal. El Arsenal es el equipo del futuro. Realmente el Arsenal es el equipo del futuro. La renovación de Ben White no hace más que darle sustento a este proyecto que cada vez está más sólido. El proyecto del Arsenal puede mirar hacia adelante y sentirse tranquilo y sentirse respaldado. Fíjate, fíjate lo que es el equipo titular, un presunto equipo titular del Arsenal, con sus acuerdos y sus contratos. Fíjate lo que es esto. Ben White renovado hasta 2028, pero fíjate el resto de sus compañeros. Fíjate el resto de sus compañeros. Hay Arsenal para rato. Hay Arsenal para rato. Realmente hay Arsenal para rato. Fíjense, Timber hasta 2028, Rice hasta 2029, Martinelli renovado también, Kai Havertz también, lo mismo Martin Odegaard que renovó hace muy poco. A ver, el futuro del Arsenal es prometedor, el futuro del Arsenal es brillante. Esta es la visión de Mikel Arteta, este es el proyecto de Mikel Arteta y que Ben White siga en este barco es la verdad que una de las mejores noticias que podemos tener. Es una de las mejores noticias que podemos tener. Hay un pequeño detalle dentro de la renovación de Ben White que se conoció en el día de ayer, que también lo podemos hablar, que es que Ben White rechazó jugar para la selección inglesa mientras esté en el equipo técnico Southgate. Mientras el técnico y el seleccionador de Inglaterra sea Southgate, Ben White pidió no ser más convocado. Edu, director deportivo del Arsenal, llamó a Southgate para comunicarle que Ben White no quiere ser considerado en la selección inglesa. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué creo que Ben White toma esta decisión? Obviamente no hay tanta información al respecto. Obviamente no hay mucha información al respecto. Hay un artículo de Athletic que habla y que revela que Ben White tuvo una discusión en Qatar durante el Mundial, porque Ben White fue convocado, ¿no?, a la Eurocopa y también fue convocado al Mundial con la selección inglesa. eh, hay una información de que Ben White tuvo un pequeño altercado, una pequeña discusión con Steve Holland, que es ayudante de Southgate. Steve Holland es un tipo que siempre trabajó como ayudante de campo, siempre fue asistente de técnicos. Mayormente, Steve Holland trabajó en el Chelsea. Fue ayudante de Roberto Di Matteo, fue ayudante de Gus Hiddink, fue ayudante de Rafa Benítez, fue ayudante de Mourinho, fue ayudante de Antonio Conte. Y en este momento es asistente técnico de Southgate. Es asistente técnico de Southgate desde que Southgate dirigía en el 2021, perdón, a la sub-21 desde 2017. O sea, viene trabajando con Southgate hace mucho tiempo este Steve Holland, que presuntamente tuvo una discusión con Ben White en Qatar. ¿De qué trató la discusión? O por lo menos cuál es la información que brinda Athletic. Supuestamente Steve Holland expuso a Ben White ante varios de sus compañeros de selección por algunas declaraciones donde Ben White dijo en algún momento que a él no le interesaba tanto el fútbol. O sea que Ben White se dedica al fútbol, es un futbolista profesional, nadie puede negar de su profesionalidad y de su regularidad, porque como decimos, Ben White no falta nunca, juega hasta lesionado a veces, juega hasta con problemas y dolores físicos, y realmente es un profesional intachable. Pero Holland le dijo, los puso seguramente y le dijo,
cómo no te puede gustar el fútbol o por qué no vivís para el fútbol. Ben White dijo en algún momento que quizás estuvo desconectado del fútbol en momentos que no le tocaba jugar, cuando no era titular. Y como Ben White en la selección inglesa es suplente, quizás Steve Holland lo expuso de esa manera, como diciendo, bueno, vos acá no sos titular, evidentemente no estás tan comprometido. Me parece que la discusión debe haber venido por ahí, por lo que uno interpreta por las informaciones que hay. La realidad es que, más allá de todo esto, más allá de esta discusión, Ben White decidió que no va a formar parte de la selección inglesa mientras esté Southgate, y eso es una gran noticia para el Arsenal. No solo su renovación de contrato, sino que Ben White en cada parón de selecciones o cada vez que haya exigencia a nivel selecciones, Ben White va a descansar y que su cabeza está 100% puesta en el Arsenal. O sea, Ben White no tiene otro compromiso en el fútbol que el Arsenal. Eso para nosotros tiene que ser una noticia, la verdad que muy positiva. La verdad que tenemos que estar contentos con un Ben White que no solo siente que el Arsenal es el mejor lugar en el que puede estar, dicho por sus propias palabras, él renovó su contrato porque cree que el Arsenal es el mejor club en el que puede jugar, porque quiere ganar todo con el Arsenal y porque no tiene otra preocupación más allá de eso. Entonces yo entiendo que Ben White prefiere, en vez de ser convocado a la selección y ser suplente y estar lejos de su casa, lejos de su esposa, lejos de su familia, viajando por el mundo, teniendo que seguir entrenando, el tipo prefiere descansar, prefiere enfocarse 100% en su club y me parece que eso para nosotros tiene que ser una noticia muy positiva. Así que contentísimos con la renovación de Ben White, la verdad que muy contento de mi parte, la verdad que como les digo, es uno de mis jugadores favoritos del plantel. Realmente es uno de mis jugadores favoritos. Y ahora vamos a ver imágenes de por qué me gusta tanto Ben White. La verdad que es un guerrero. Técnicamente es exquisito. O sea, es uno de los jugadores con mejor calidad técnica del plantel para mí. Es muy inteligente para adaptarse a muchos roles. Como decimos, empezó jugando de central, pasó a ser lateral derecho, ahora juega de lateral invertido, se proyecta al ataque, tira centros de gol, vuelve y retrocede para marcar al extremo rival. Es realmente una fiera, es realmente un guerrero, es realmente un monstruo. Yo estoy feliz con Ben White. Para mí, cuando algunos dicen que Ben White es una posición mejorable, realmente no están apreciando la calidad y el nivel futbolístico que tiene Ben White. Y a todo eso hay que sumarle lo que dice Masi en el chat. Ben White es realmente un especialista de las artes oscuras. Es realmente un tipo que tiene picardía, tiene mucha viveza. La verdad que yo creo que Wenguay es un jugador completísimo y que haya renovado su contrato en el Arsenal y que esté comprometido con el club por 4 o 5 años más es realmente una de las mejores noticias que nos puede tocar esta semana. Así que muy feliz por la renovación de Ben White y ojalá que sea uno de esos jugadores que nos lleve a ganar títulos. Ojalá que veamos un Ben White ganando títulos.